Lectura del libro de Isaías. Oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda. Venid entonces y discutiremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. Si sabéis obedecer, comeréis de los frutos de la tierra. Si rehusáis y os rebeláis, os devorará la espada. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú, que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. Apartad de vosotros todos vuestros delitos, dice el Señor. Renovad vuestro corazón y vuestro espíritu. Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que les vea la gente. Alargan las filacterias, agrandan las orlas del manto, les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que la gente les llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Sentaos un momento. El profeta Isaías, al ver la corrupción del pueblo, cómo se ha apartado de la ley y cómo actúa siempre buscando sus propios intereses, olvidándose de la ley de Moisés,
pues se enfada y entonces se dirige al pueblo con estas palabras duras que hoy hemos escuchado en la primera lectura. Lo primero que hace es comparar al pueblo con las dos ciudades que eran características de la perdición, es decir, con Sodoma y con Gomorra. Dice: oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Para ellos decirles o compararles con Sodoma y Gomorra era ya suficiente para decir: estáis podridos, estáis actuando de mala manera, habéis olvidado la ley de Moisés. Y entonces les invita a la conversión, que por eso es por lo que nos pone la liturgia esta primera lectura de hoy. Les invita a la conversión diciendo: lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones, dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. En el mensaje de la Cuaresma de este año del Papa Francisco nos dice precisamente esto: no os canséis de hacer el bien, apartaos de todo lo que significa mal. Y ahora les dice: ¿qué forma de lavaros, de purificaros podéis hacer? Buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano y defended a la viuda. Venid entonces, ahora ya sí, si hacéis esto que os digo, entonces vuestros pecados, por muy rojos que sean, porque sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Si actuáis así, el Señor es misericordioso y el Señor os perdonará. Si sabéis obedecer, termina la lectura de hoy, comeréis de los frutos de la tierra. Ahora bien, si rehusáis, si no os queréis convertir, si seguís empeñados en vivir como estáis viviendo, si rehusáis y os rebeláis, os devorará la espada. Fijaos, primero les echa en cara su pecado, después les dice cómo salir de ese pecado y a continuación le dice: Dios es misericordioso, si sabéis actuar de esta manera, no os preocupéis, Dios os perdonará. Pero si os empeñáis en seguir como estáis, si estáis orgullosos de hacer y de vivir como vivís, entonces os devorará la espada. Qué invitación tan hermosa en este tiempo de Cuaresma para la conversión de los que nos encaminamos hacia la Pascua del Señor. ¿Y qué nos dice en el Evangelio? El capítulo 23 de San Mateo está casi todo él dedicado a recriminar a las autoridades, que son los escribas y los fariseos. Eran las autoridades de la época, eran los puros, los que no tenían necesidad de convertirse, porque ellos pensaban que ya estaban convertidos del todo y que por lo tanto lo único que buscaban era los lugares de honor en los banquetes, en las sinagogas. Sin embargo, el propio Jesús lo reconoce: lo que enseñan está bien, lo que enseñan es la ley de Moisés, y por eso dice: haced y cumplid todo lo que os digan, porque lo que dicen está bien, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen pero no hacen. Qué llamada al examen de conciencia de todos los que de alguna manera nos dirigimos a los fieles, a los laicos. Qué invitación a la conversión también para nosotros. No nos podemos contentar
con tener un lugar de honor en el banquete o sentarnos en el templo también en un lugar privilegiado. No. Tenemos que enseñar lo que Jesucristo nos enseña, pero también hacer lo que Jesucristo nos enseña. Todo lo que hacen es para que les vea la gente. Ahí sí que tenemos que tomar conciencia de cómo vivimos y actuamos. ¿Lo hacemos para que nos vea la gente? ¿O realmente lo que predicamos lo vivimos o queremos vivirlo con toda coherencia? Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos sois hermanos. El considerarnos todos unos hermanos de los otros, el de verdad sentirnos que formamos la gran familia de los hijos de Dios, de los seguidores de Jesucristo, que todos somos hermanos, miembros de la misma comunidad. No os dejéis, no llamáis Padre a vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Fijaos que es la primera invocación que hacemos todos los días cuando rezamos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Y a Él nos dirigimos para ser conscientes de la filiación divina, de que todos somos hijos de Dios y, en consecuencia, hermanos en Cristo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. Jesucristo es el que nos ha desvelado quién es Dios, cómo nos quiere Dios, cómo nos perdona Dios. Él nos lo ha revelado. Por lo tanto, Él es nuestro único Maestro. Y entonces termina el Evangelio con una llamada al servicio. El primero entre vosotros será vuestro servidor. Para eso estamos, para servir de verdad a nuestros hermanos, nunca para servirnos de ellos. Como veis, la palabra de Dios de hoy, tanto del profeta Isaías como del propio San Mateo, nos están invitando a una conversión del corazón, a una conversión donde dejemos de lado todo lo que sea hojarasca, dejemos de lado todo lo que sea simplemente buscar el halago de la gente, que busquemos de verdad nuestra relación íntima con Dios, que nos veamos de verdad pecadores y que seamos capaces de convertirnos, de levantarnos con la gracia del Señor naturalmente, levantarnos, salir de nuestro pecado y ponernos, como siempre, al servicio de nuestros hermanos. Pues que el Señor en la Eucaristía, que nos da ejemplo de entrega, nos da ejemplo de servir a los demás, sea para nosotros el espejo en el que debemos mirarnos todos y cada uno de los días de nuestra vida.